Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión hablaremos de la maquinaria de guerra hitita y su organización. Pues bien, los hititas ocuparon la península de Anatolia entre el año 1900 y el 1000 a.C. aproximadamente. Los orígenes de este rudo pueblo, experto en la guerra de montaña, siguen siendo oscuros, pero las pruebas sugieren que su asentamiento en Anatolia comenzó con las migraciones tribales de pueblos cuyos orígenes se encontraban en la zona que se extiende desde el Bajo Danubio a lo largo de la costa norte del Mar Negro hasta las estribaciones septentrionales de las montañas del Cáucaso. La fecha de la migración es incierta, pero podría ser tan temprana como el 2500 a.C. Hacia el 1900 había pruebas claras de los comienzos de una sociedad separada que puede identificarse como hitita. La sociedad hitita perduró hasta alrededor del año 1100 a.C., cuando, al igual que los demás estados de Siria, Líbano y el Alto Éufrates, fue invadida y destruida por los pueblos del mar. Tengo un vídeo hablando sobre estos tíos en el canal, os dejo aquí el enlace por si queréis verlo. La sociedad hitita seguía un orden similar al feudal, basado en la propiedad de la tierra y en feudos gobernados a nivel nacional por un consejo de grandes familias, llamado Pancus. Este mismo modelo de desarrollo social se encuentra en los primeros tiempos de Sumeria, Egipto y Roma. Poco a poco se fue formando una aristocracia gobernante con capital en Hattusa, en el noreste de Anatolia. La organización social se centraba en esta especie de feudos que trabajaba la tierra y, a medida que aumentaba la necesidad de defensa y poder militar, en el hombre de armas, entre muchas comillas, que recibía tierras e ingresos a cambio de un servicio militar a tiempo completo para el alto rey. Al igual que la Europa medieval, existía una tensión constante entre la autoridad central y los poderosos vasallos locales, que a menudo no podían ser controlados por el rey. La autoridad central hitita sufría altibajos de un periodo a otro. En contadas ocasiones, los reyes hititas lograron unificar y controlar su país, y solo durante periodos relativamente cortos. Uno de los resultados fue que, hasta el final del imperio, Hatti siguió siendo esencialmente una sociedad feudal, cuyo ejército estaba formado por un núcleo de tropas leales al rey, incrementado por ejércitos feudales, entre muchas comillas, aportados por vasallos y estados clientes extranjeros. El periodo de esplendor militar hitita está fechado entre el 1450 y el 1180 a.C. En el 1346, un joven y vigoroso rey llamado Suppiluliumas controló la situación interna y se movilizó militarmente contra las ciudades-estado de la zona siria. Logró hacerse con el control de la mayoría de las ciudades-estado de la zona antes de avanzar contra los Mitanni. Una vez reducido el poder del reino de Mitanni, instaló allí sus propios gobernadores y creó un nuevo estado que actuaría como amortiguador frente al creciente poder de Asiria. Suppiluliumas fue sucedido por su hijo menor, Mursili, que continuó reforzando el control hitita en la zona siria al tiempo que ponía bajo su control el nuevo estado tapón de Mitanni. Hatti invadió más al sur la zona siria mientras los egipcios estaban paralizados por la agitación interna. A Mursili le seguiría en el trono su hijo Muwatalli, que reprimió las revueltas de Arsawa y las tierras de Ghazgan, asegurándose de que los acontecimientos internos no interfirieran en el incipiente conflicto con Egipto. Logró un acuerdo diplomático temporal para mitigar la renovada presión asiria en la región de Mitanni. Egipto estaba por fin dispuesto a intentar contrarrestar la influencia hitita en la zona siria y comenzó a fomentar disturbios en algunas de las ciudades-estado bajo dominio hitita. Muwatalli actuó rápidamente para reducir la amenaza con una intervención armada contra Kadesh, Carquemes y Alepo, doblegándolas e instalando gobernantes y guarniciones hititas en ellas. Se trataba de un claro desafío a Egipto y el conflicto armado se veía inevitable. La base de la estrategia de seguridad nacional hitita permaneció inalterada durante casi 5 siglos. El objetivo era asegurar la patria reprimiendo las revueltas internas y aumentando el poder de las autoridades nacionales para hacer frente a las constantes amenazas de la frontera. En el 1279 a.C. subió al trono egipcio Ramsés II, uno de los faraones guerreros por excelencia. Ramsés comprendió que la influencia egipcia en Líbano y Palestina nunca estaría segura mientras la amenaza hitita se cerniera sobre la zona siria. El paso del tiempo solo favorecería a los hititas a medida que fortalecían su dominio sobre la zona. El pensamiento estratégico egipcio sostenía que una amenaza para Siria era una amenaza para Palestina, y una amenaza para Palestina era una amenaza para Egipto. Por tanto, podríamos entender esto como el nacimiento de la primera teoría del dominó de la historia de la humanidad. En el 5.º año de su reinado, Ramsés II se propuso destruir la influencia hitita
hitita en Siria y hacerla retroceder tras los montes Tauro. A medida que el margen de maniobra se estrechaba, el enfrentamiento entre las dos grandes potencias se hizo seguro. Cuando llegó, lo hizo en la ciudad de Cades, en el río Orontes. Y ahora sí, vamos a hablar de la organización militar hitita. El tamaño de los dos ejércitos que lucharon en Cades sigue siendo objeto de controversia. Los principales expertos en los ejércitos egipcio e hitita de la época estiman el tamaño de la fuerza egipcia entre 25.000 y 30.000 soldados, compuesto por 4 divisiones de 6.000 hombres cada una, más varios contingentes de carros cananeos aliados. El ejército hitita parece haber tenido entre 17.000 y 20.000 soldados, probablemente la mayor fuerza de combate jamás desplegada por los hititas. El tamaño inusual de la fuerza hitita se explica por el hecho de que el rey, Muwatalli, había tenido éxito en la unión de los diversos vasallos del país y en la celebración de una serie de tratados de asistencia mutua con las ciudades-estado de Siria que le proporcionaron soldados. De las otras grandes potencias, solo los mitáneos desplegaban fuerzas comparables en tamaño a los ejércitos hititas y ellos también dependían en gran medida de contingentes aliados para realizar los máximos esfuerzos nacionales. El rey disponía de todos los efectivos militares de Hatti, así como de los contingentes militares de los estados aliados. El ejército hitita está organizado en torno al sistema decimal común a los ejércitos de la zona en aquella época. La infantería, los carros y los arqueros compartían la misma estructura organizativa, en escuadrones de 10, compañías de 10 escuadrones y batallones de 10 compañías. La infantería se desplegaba en compañías de 10 hombres de ancho y 10 de profundidad. Los batallones formaban frentes de 100 hombres y 10 de profundidad. Las armas básicas de la infantería hitita eran la lanza de longitud media, el hacha y la espada con forma de hoz. Además, la infantería hitita era flexible en cuanto a armamento, equipamiento y forma de despliegue. Por lo tanto, podemos ver cómo la infantería hitita se había desarrollado en el abrupto terreno de Anatolia, donde la propia tierra daba importancia a las tropas terrestres utilizadas de diversas formas. Los comandantes hititas solían cambiar la mezcla de armamento de la infantería e incluso la vestimenta y la armadura, dependiendo de la naturaleza del terreno y del tipo de batalla que se esperaba que librara la infantería. En el terreno montañoso, la infantería portaba la espada con forma de hoz, la daga, el hacha y ninguna lanza, una mezcla de armas adecuadas principalmente para el combate cuerpo a cuerpo. La infantería de montaña disponía de cascos metálicos, buenas botas, armadura de cuero o escamas y un escudo especialmente diseñado en forma de 8. La estrecha cintura del escudo lo hacía más ligero, a la vez que ofrecía una buena protección de cuerpo entero. La cintura estrecha, además, mejoraba la capacidad del soldado para ver a su adversario y le proporcionaba más espacio para blandir su espada en la batalla cuerpo a cuerpo, aunque más adelante los hititas adoptarían el pequeño escudo redondo. Las armas y el equipo de los infantes cambiaban cada vez que el ejército hitita debía luchar en terreno abierto. En estas condiciones, el arma principal era la lanza larga y punzante y la formación de combate era la falange. Un ejército que adaptaba sus unidades, armas y formaciones de combate con tanta facilidad requería un alto grado de disciplina y entrenamiento por parte de sus soldados. El ejército hitita estaba formado por un núcleo de profesionales leales al rey, al que se sumaban fuerzas proporcionadas por sus vasallos. La sociedad hitita preveía la figura del hombre de armas, que recibía los ingresos de la tierra a cambio del servicio militar, como explicamos antes. La estrategia militar hitita daba prioridad al sigilo, la rapidez de movimientos, los desplazamientos nocturnos y el despliegue rápido desde la línea de marcha hasta la formación de combate para evitar emboscadas. Estas habilidades son las características de un ejército profesional, no de un ejército de reclutas. El ejército hitita, por tanto, estaba formado por soldados de calidad casi profesional, similares en experiencia y capacidad a las clases militares feudales de Europa durante la Edad Media. Las unidades de élite hitita eran sus carros. La función de estos era acercarse rápidamente a la infantería enemiga, causando el máximo impacto en ellos, para después desmontar y luchar como infantería pesada. La máquina hitita era más pesada que el carro egipcio y tenía el eje situado en el centro de la plataforma. Esta disposición reducía la velocidad y la estabilidad, pero permitía llevar a una tripulación de 3 personas. La tripulación iba armada con una lanza punzante de 2 metros de largo, diseñada para no ser lanzada, sino para ser utilizada como lanza mientras se montaba y como arma de infantería cuando se desmontaba. Los hititas utilizaban sus carros como infantería pesada montada y eran la clave del éxito del ejército hitita luchando en terreno abierto. Se puede entender el papel táctico de los carros recordando que el arte de la guerra hitita se desarrolló en el inhóspito terreno de la meseta de Anatolia, que ofrecía pocas llanuras abiertas donde los carros pudieran maniobrar, pero sí numerosos valles y desfiladeros desde los que un ejército oculto podía atacar repentinamente a un enemigo desprevenido. En estas condiciones de distancias cortas al cierre del combate, incluso una máquina pesada podía moverse lo bastante rápido como para infligir un choque repentino y decisivo. Mientras que el terreno abierto de Egipto y Palestina fomentaba un énfasis en la velocidad de movimiento sobre extensiones de terreno abierto, la experiencia hitita
historia enfatizaba la sorpresa táctica. Era típico de la estrategia militar hitita intentar atrapar al enemigo sobre la marcha y tenderle una emboscada con una repentina avalancha de carros e infantería tras de él antes de que pudiera desplegarse para hacer frente al ataque. Esta táctica se empleó brillantemente en Kadesh y casi destruyó al ejército egipcio. En esta ocasión, continuaremos la serie de ejércitos de la antigüedad, con un breve análisis de las fuerzas militares sumerias, probablemente las más antiguas de la historia y de las cuales tenemos muy poca información, por lo que el vídeo será relativamente corto. Pues bien, las primeras pruebas históricas de la organización de un ejército proceden del Imperio Sumerio de Babilonia, en Oriente Próximo. Figurillas del cuarto milenio muestran a soldados a pie con cascos de cobre y pesadas capas que portaban lanzas cortas. Los soldados sumerios también utilizaban hondas y arcos sencillos. La infantería ligera portaba hachas de combate, puñales y lanzas, y los ejércitos sumerios estaban formados principalmente por infantería. Las guerras, casi constantes entre las ciudades-estados sumerias durante 2000 años, ayudaron a desarrollar la tecnología y las técnicas militares de Sumer hasta un alto nivel. La primera guerra registrada fue entre Lagash y Umma hacia el 2525 a.C. Esta guerra se halla registrada en una estela llamada la Estela de los Buitres. En ella se muestra al rey de Lagash al frente de un ejército sumerio formado principalmente por infantería. Los soldados de infantería llevaban lanzas, cascos de cobre y escudos de cuero o mimbre. Los lanceros aparecen dispuestos en lo que se asemeja a la formación de falange, que requiere entrenamiento y disciplina, lo que implicaría que los sumerios podrían haber recurrido a soldados profesionales. Las fuerzas militares de Sumer utilizaban también carros enjaezados a onagros. Estos primeros carros funcionaban menos eficazmente en combate que los diseños posteriores y algunos han sugerido que servían principalmente como transporte, aunque la tripulación llevaba hachas de batalla y lanzas. El carro sumerio consistía en un dispositivo de 4 ruedas tripulado por 2 personas y unido a 4 onagros. El carro estaba compuesto por una cesta tejida y las ruedas tenían un sólido diseño de 3 piezas. Relacionado con la defensa, las ciudades sumerias estaban rodeadas de murallas. Los sumerios practicaban la guerra de asedio entre sus ciudades, pero los muros de adobe conseguían disuadir a algunos enemigos. Durante el periodo de Uruk, entre el 3800 y el 3200 a.C., los trabajos en Sumeria se hicieron más especializados. Esto llevó a las ciudades-estado a formar ejércitos. Los ejércitos de Sumeria podían tener miles de soldados. De hecho, algunas ciudades-estado podían llegar a tener ejércitos de 5 o 6.000 hombres. Estos grandes ejércitos estaban formados por muchas unidades militares. Las unidades más pequeñas a menudo se combinaban para formar otras más grandes. Una de ellas, conocida como Nu-Banda, contaba con entre 60 y 100 hombres. Otras unidades conocidas son los Sub-Lugal, que servían como tropas domésticas y formaban la mayoría del ejército de Sargón. A algunos soldados se les llamaba Nixum y se les asignaban parcelas de tierra. Los escaramuzadores se llamaban Nim, que significaba moscas. Los soldados están bien entrenados y equipados. También se valoraba a los generales y Sargón de Akkad nombró al suyo para el cargo de Sagima o copero jefe. Los estudios arqueológicos demuestran que los sumerios utilizaban los carros de guerra anteriormente mencionados y armas de hierro y bronce. El casco más antiguo que se conoce es la peluca de oro, que estaba hecho de oro batido y grabado con una línea de lino acolchado. También se han encontrado cascos de bronce y aleaciones de cobre que datan del 2500 a.C. Hacia el 2100 a.C. ya se habían desarrollado las armaduras de escamas de bronce. Para apoyar al ejército principal, había infantería ligera equipada con jabalinas y arcos. Los soldados sumerios utilizaban arcos básicamente antes del imperio acadio, pero el imperio de Sargón extendió el arco compuesto por toda Mesopotamia. Es probable que el arco fuera regalado a los acadios por pueblos nómadas. Se convirtió, pues, en un arma mesopotámica muy importante y muchos soldados dominaban su uso. En esta ocasión, continuaremos la serie de ejércitos de la antigüedad, tratando el conglomerado militar chino durante el periodo imperial temprano. Pues bien, antes de que los estados beligerantes de China se unieran, durante la dinastía Zhou, entre el 1046 y el 256 a.C., en la que, pese a existir un único rey, este apenas tenía poder, cada uno de estos estados tenía su propio territorio y su propio ejército para la defensa de él. Tras la unificación de estos en el 240 a.C. por Qin Shi Huang de la dinastía Qin, se creó un ejército mucho más organizado. Aunque los estados estaban unidos, los emperadores seguían queriendo reclamar más territorio y se necesitaba un ejército para conquistar a los pueblos vecinos y reclamar sus tierras. Durante muchos siglos, China estuvo amenazada por los ataques de las tribus mongolas del norte y gran parte de su ejército se dedicó a defender las tierras chinas. Durante la dinastía Han, que llegó tras la muerte de Qin Shi Huang y duró entre el 220 a.C. y el 200 después de Cristo aproximadamente, China se encontraba en prácticamente
básicamente una guerra perpetua con sus vecinos y con constantes conflictos internos. También se vio amenazada con frecuencia por los enemigos nómadas del norte. El ejército chino estaba formado principalmente por ciudadanos que servían en el ejército durante un periodo de 2 años, en algún momento de sus vidas. En tiempos de paz, las tropas se desplegaban para conquistar pueblos y someter más tierras al dominio chino. No hay pruebas que sugieran que los antiguos soldados chinos lucharan en una formación concreta, pero en la época Han, todos los hombres aptos de entre 23 y 56 años estaban obligados a servir en el ejército durante el periodo anteriormente mencionado de 2 años. Esto significaba que en la antigua China siempre había una fuerza de combate movilizada. Los hombres también eran llamados a servir en las tropas en caso de emergencia, incluso si ya habían cumplido sus 2 años. Los hombres que cumplían su tiempo como soldados en tiempos de paz o cuando no se les necesitaba en una campaña debían realizar tareas de guardia, normalmente en puntos a lo largo de la Gran Muralla o en las ciudades. Los soldados tenían un estatus relativamente bajo en la sociedad, no se les pagaba por su servicio, pero recibían comida y equipo. También se les proporcionaba un uniforme completo. Los primeros ejércitos chinos luchaban con carros y armas de bronce. Más tarde, con el desarrollo del armamento y la metalurgia, los soldados utilizaron armas de hierro y caballería. Las armas incluían arcos y flechas y espadas. El desarrollo de la ballesta en el siglo IV a.C. hizo innecesarios los carros, ya que se abatían con facilidad. La ballesta tenía un alcance de unos 200 metros y podía atravesar armaduras. Se convirtió en un arma muy valiosa en la antigua guerra china. Las armaduras solían ser de metal o de cuero. Pequeñas piezas de cuero y de metal se superponían y se unían a la tela, lo que proporcionaba protección, pero también permitía a los soldados flexibilidad de movimientos. Las armaduras de cuero solían lacarse para aumentar su resistencia. Desde la época Han también se usaban cascos. Por lo tanto, una de las principales funciones del ejército era la de mantener y defender la frontera norte de China de las tribus nómadas. Algunas de estas tribus suponían una gran amenaza, ya que muchos de sus guerreros habían crecido desde bien pequeños aprendiendo a luchar y eran unos grandes conocedores de la lucha a caballo. Esto contrastaba con el ejército chino, donde muchos de los reclutas tenían poca formación y experiencia en la batalla y solo estaban expuestos a la guerra cuando eran llamados a filas para cumplir sus 2 años de servicio. En esta ocasión, continuaremos la serie de ejércitos de la antigüedad, tratando con la fuerza militar micénica. Pues bien, tras el desmoronamiento de la civilización minoica, de la que, por cierto, pensé en hablar en esta serie, pero debido a que apenas tuvo relevancia militar y la información acerca de ello es mínima, decidí no hacerlo. Pues bien, tras el desmoronamiento de estos, los micénicos tomaron el relevo como civilización hegemónica de la antigua Grecia, en torno al año 1600 a.C. Existe cierto debate sobre por qué se vino abajo el dominio minoico, pero una de las teorías es que fueron invadidos por los micénicos tras un periodo de decadencia interna. A diferencia de estos minoicos, los micénicos eran conocidos por su ejército y sus conquistas, hasta el punto de que muchos de los mitos y leyendas de la antigua Grecia relacionados con héroes tienen su origen en este pueblo. Es lógico que una cultura que celebraba a los héroes en su tradición narrativa tuviera un gran ejército. A continuación, haremos un análisis más detallado de cómo eran las tropas de este pueblo. La civilización micénica existió durante 500 años aproximadamente, entre el 1600 y el 1100 a.C. Esta civilización se distingue por ser considerada tanto como la última de las culturas de la Edad de Bronce tardía en la antigua Grecia, como la primera de los sistemas culturales más avanzados que utilizaban la escritura y daban prioridad a la estructura social y los proyectos cívicos. La mayor parte de la mitología griega clásica encuentra su contexto durante este periodo de la historia. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea se sitúan ambas en algún momento del siglo XII, y los personajes micénicos suelen ser retratados como grandes guerreros en el campo de batalla. Lo que sabemos de la cultura micénica procede en su mayor parte de la observación de los yacimientos arqueológicos conocidos que datan de este periodo. Se pueden encontrar yacimientos en todo el Peloponeso, como en Micenas o Tirinto. También hay un museo arqueológico situado junto a las excavaciones de Micenas que merece la pena visitar. En las excavaciones se encontraron armas, algunas de las cuales están expuestas en este museo. Esto indica que existía una cultura guerrera durante la época micénica en la antigua Grecia. Los micénicos eran conocidos por ser un pueblo guerrero que daba gran importancia a su destreza militar y a la honra de los poderosos guerreros de su época. Desde el pueblo llano hasta la clase alta, cada parte de la sociedad honraba a sus propios soldados. De hecho, se exigía al pueblo que proporcionase muchos soldados al ejército micénico. La expansión del territorio y la protección del honor de una persona o de un reino eran primordiales durante este periodo. Además, dos de los principales dioses de la mitología griega, Ares y Atenea, aparecen como figuras fuertes y conquistadoras. El armamento utilizado por los micénicos coincide con el de otras culturas de la Edad del Bronce tardía. Al principio del auge de la cultura micénica,
micénica, las armas más utilizadas eran grandes y pesadas, como lanzas, escudos y espadas. Los arcos y las flechas también eran armas de batalla habituales, pero en menor medida. En los siglos siguientes, las armas se hicieron más pequeñas y ligeras. La armadura corporal utilizada durante este periodo utilizaba piezas de bronce encajadas entre sí para proteger el torso. Aunque la armadura estaba diseñada para permitir al soldado libertad de movimientos, seguía siendo pesada, con un peso aproximado de 20 kilos. Los cascos hechos con colmillos de jabalí se utilizaron durante toda esta civilización. Aunque en aquella época se usasen otros, este casco se convirtió en el más utilizado por las tropas micénicas en combate. También se usaban carros de guerra, aunque la arqueología no ha podido determinar con exactitud cómo se utilizaban. La civilización micénica fue una de las grandes conquistadoras militares y sus héroes de guerra han contribuido a gran parte de lo que solemos considerar griego. Los acontecimientos que provocaron el colapso de esta poderosa cultura son muy difíciles de conocer, al menos por ahora, pero las leyendas sobre su poderío militar siguen vivas. En esta ocasión, continuaremos la serie de ejércitos de la antigüedad tratando el conglomerado militar de la antigua India. Pues bien, la India es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, con más de 7000 años de antigüedad. Aunque esté separado del resto de Asia por las montañas del Himalaya, durante la mayor parte de su historia, la India ha librado numerosas y violentas guerras entre sí. Durante su larga historia, hubo más de 100 reinos que combatieron entre ellos, haciendo y deshaciendo alianzas. En los duros desiertos del noroeste estaban los feroces reinos Rajput, literalmente hijos de reyes, que luchaban a caballo y a lomos de camellos. En el centro de la India había poderosos reinos descendientes de los invasores arios, que invadieron la India hacia el año 1500 a.C. En las selvas del sur había otros reinos grandes y formidables, más antiguos que los arios, los habitantes originales de la India. En la meseta del Deccan, donde se encontraban los reinos del norte y del sur, había otras naciones más pequeñas, pero con algunos de los luchadores más feroces del subcontinente. Al este estaban los reinos de Bengala y Assam, al norte el temido reino de Nepal. La guerra en la antigua India giraba en torno al carro. Los carros indios no se parecían en nada a los ligeros y elegantes carros de Egipto. Eran enormes, de madera y hierro, y estaban decorados con oro. Tenían 4 ruedas y solían llevar a 2 hombres, el auriga y un arquero que también llevaba un arma para el combate cuerpo a cuerpo. Este arquero, de pie sobre el carro, se elevaba a más de 2 metros del suelo, lo que le daba una ventaja significativa sobre la infantería enemiga. Algunos carros tenían capacidad para más hombres, el más grande para 7. Los carros indios eran tan grandes y pesados que necesitaban de 4 a 6 caballos para tirar de ellos. A diferencia de los carros egipcios, que se movían rápidamente y hostigaban a las filas enemigas, los carros indios a menudo cargaban directamente en la batalla cuerpo a cuerpo, aplastando a los enemigos bajo sus ruedas. Ninguna descripción del antiguo ejército indio estaría completa sin mencionar al elefante. India fue el primer país que utilizó al elefante en combate en torno al 1500 a.C. y el último que dejó de hacerlo en torno al 1800. Las guerras se libraban con frecuencia por territorios que contaban con gran cantidad de elefantes. Estos elefantes del extremo sur de la India y de Sri Lanka eran los más apreciados, ya que se consideraban los más feroces en batalla. A menudo, la riqueza de un rey se medía por el número de elefantes que poseía. Un solo príncipe indio podía poseer más elefantes que toda Cartago. De hecho, las fuentes nos indican que el ejército del emperador indio Chandragupta Maurya, que reinó en el siglo IV a.C., tenía más de 21.000 elefantes. Estos elefantes solían estar fuertemente blindados y tenían una estructura parecida a un castillo en el lomo donde se alojaban varios guerreros y un mahout que guiaba al elefante. El uso de estos elefantes en batalla también variaba mucho. Una táctica común utilizada por Poro en el Hidaspes contra Alejandro Magno consistía en colocar a los elefantes a cierta distancia entre sí, entre 40 y 100 pies, y luego estos elefantes actuaban como fortalezas móviles donde el resto del ejército podía reunirse a su alrededor. Otra táctica común, probablemente la más peligrosa a la par que eficaz, consistía en utilizar a los elefantes para asaltar directamente las líneas enemigas. Los elefantes se disponían en formación de muro y al estar fuertemente blindados con hierro o acero de la cabeza a los pies, en sus colmillos se colocaban largas espadas de acero, a menudo recubiertas de veneno, y cargaban frente al enemigo. Los mahouts los hacían avanzar en una carga coordinada, causando estragos en las filas enemigas. Los arqueros o lanceros que iban encima de los elefantes eliminaban también a los soldados enemigos. La caballería de los ejércitos indios no es en su
su mayor parte digna de mención. Sin embargo, hay excepciones. La caballería Rajput era extremadamente hábil y, hombre por hombre, era más que rival para, por ejemplo, la caballería mongol, como demostraron en varias ocasiones. Iban ligeramente acorazados y se movían con extrema rapidez. Iban armados con una ligera espada curva y un pequeño escudo circular. Podían cargar y luchar a una velocidad increíble. Muchos de ellos llevaban arcos y flechas y eran expertos arqueros. El ejército Rajput estaba compuesto casi en su totalidad por caballería. En los demás ejércitos de la India también se utilizaba la caballería, a veces en gran número, pero su función simplemente consistía en proteger a los elefantes y a los carros de posibles ataques de la caballería enemiga. Pero el grueso del ejército indio y de la mayoría de los ejércitos del mundo era la infantería. La infantería estaba equipada con una gran variedad de armas, que diferían enormemente entre los distintos países de la India. Probablemente el arma más común era la espada, pero incluso esta presentaba cientos de formas en toda la India. Los arqueros indios utilizaban un arco similar al arco largo inglés, en el sentido de que eran tan altos como la persona que los utilizaba. Sin embargo, los arcos indios también eran recurvados. Numéricamente, los ejércitos indios solían ser mayores que los occidentales. Era habitual ver ejércitos de cientos de miles de hombres luchando en el campo de batalla, aunque los propios reinos fueran de pequeño tamaño. Como la infantería formaba la mayor parte del ejército, una batalla típica parecía un mar de infantería y caballería luchando entre sí, mientras que los carros y los elefantes destacaban por su tamaño. La India fue una de las principales naciones en aplicar tácticas, divisiones y formaciones. Los ejércitos no salían simplemente corriendo al campo de batalla, había comandantes que colocaban cuidadosamente sus enormes ejércitos en formaciones intrincadas. Algunas formaciones eran la chakra en forma de rueda, el suchi en forma de aguja, la chayana en forma de halcón, la mala en forma de guirnalda y la garuda en forma de águila. Pero la más destacada es la formación en forma de loto, en la que los arqueros se situaban en el interior y la infantería y la caballería se disponían como una flor de loto protegiéndolos. Sus armaduras también diferían mucho entre sí. Algunos reinos, especialmente en el sur de la India, no llevaban siquiera armadura debido al calor extremo. Otros llevaban armaduras resistentes, hechas de placas entrelazadas de hierro, acero y cuero. Muchos guerreros no llevaban armadura, sino ropa de seda. Esto servía para bloquear las flechas que no podían penetrar estas fibras. El imperio Maurya, que duró entre el siglo IV y el segundo a.C., fue el primero que consiguió unir a toda la India. Esto se debió en parte a su compleja estructura militar. Como la mayoría de los ejércitos indios antiguos, el ejército Maurya tenía 4 tipos de tropas: los elefantes, los carros, la caballería y la infantería. El ejército estaba dividido en muchas unidades. La más pequeña se llamaba Pati y constaba de un carro, un elefante, 3 soldados de caballería y 5 de infantería. El elefante y el carro solían estar en el centro, rodeados por la caballería y la infantería. 3 Pati formaban un Senamuka y 3 Senamuka formaban un Gulma. Otras divisiones eran las Gana, Baini, Pratana, Kamu y Anikini, cada una de las cuales era 3 veces mayor a la anterior. Finalmente estaba la Kshawini, que estaba compuesto por 10 Anikini y era la unidad más grande del ejército. El ejército mauriano llegó a contar con múltiples Akshawani y se cree que su ejército permanente contó con 750.000 de soldados, uno de los mayores ejércitos del mundo en aquella época. En esta ocasión, continuaremos la serie de ejércitos de la antigüedad hablando del conglomerado militar de la civilización etrusca, que floreció en el centro de Italia entre los siglos VIII y III a.C. Este pueblo se ganó en la antigüedad la reputación de ser unos pusilánimes amantes de la fiesta cuando se trataba de guerrear, pero la realidad es algo distinta. Como la historia suele ser escrita por los vencedores, los etruscos fueron conquistados y asimilados por el Imperio Romano, que crecía rápidamente, y los autores latinos minimizaron la deuda que tenían con la primera gran civilización de Italia y las dificultades que tuvieron para establecerse como dominantes de la región. Los etruscos no disponían de textos escritos extensos, por lo que su historia debe reconstruirse a partir de lo poco que queda de su cultura. Es decir, las ruinas de las murallas, las armas, armaduras, obras de arte y demás que han sobrevivido y que representan temas relacionados con la guerra y los relatos de segunda mano de escritores antiguos. No obstante, algunos rasgos de la guerra etrusca quedan claros: el uso de armaduras, escudos y espadas de bronce, la preocupación por la defensa que se manifiesta en la construcción de muros de fortificación y la falta general de unidad entre las ciudades que, a la postre, supondría la sentencia de muerte de la cultura etrusca. A la hora de hablar de las armas y armaduras, se sabe que los ejércitos etruscos, como la mayoría de las potencias combatientes en el Mediterráneo de la época, se componían de ciudadanos que se dedicaban a la agricultura cuando no estaban en la guerra. Los soldados se pagaban su propio equipo y luchaban por su ciudad, estado, para proteger sus intereses.
intereses y los suyos propios, ya fuera para defender su territorio o ampliarlo para controlar las rutas comerciales terrestres y marítimas o para adquirir los recursos que consideraban necesarios. A partir del siglo V a.C. se tiene constancia de la existencia de soldados y mercenarios a sueldo en la acuñación de moneda etrusca. En las tumbas etruscas se han hallado cascos corintios, pero el tipo más común es el sencillo acampanado de bronce, de ala estrecha. Las armaduras, de bronce, consistían en corazas, grebas para proteger la parte inferior de las piernas, casco y escudo redondo, como los hoplitas de la guerra griega. Es probable que el cuero endurecido también se utilizara ampliamente como coraza. Más ligero y eficaz que el bronce, este material perecedero no habría sobrevivido como lo ha hecho la armadura de bronce. Las principales armas eran lanzas y espadas de este mismo material. Las espadas, además, eran de doble filo. La estela de Betulonia representa a un guerrero etrusco portando un hacha doble, pero puede que fuera un símbolo de autoridad más que un arma. Se han encontrado tanto armaduras de bronce como armas del tipo hoplita griego en múltiples tumbas etruscas de los siglos VIII y VII a.C., en yacimientos como Cerveteri, Tarquinia, Veii y Betulonia. Sin embargo, cabe reseñar aquí que algunas de estas armas y cascos en particular pueden haber tenido solo un propósito ritual simbólico y no haber sido utilizados realmente en la batalla. Un ejemplo es el famoso casco de Veii, con su enorme y poco práctica cimera triangular de bronce. También se han encontrado cascos corintios en las tumbas, pero el tipo más común es el simple en forma de campana de bronce que tiene un borde estrecho y en algunos casos carrilleras desmontables. Otra cuestión menos clara es el uso etrusco de los caballos en la guerra. En las tumbas abundan las estatuillas de caballos de bronce y hay numerosos carros de bronce de 2 ruedas enterrados con los muertos. La cuestión de si se utilizaban en la guerra, si eran un mero símbolo de riqueza o si solo pretendían ayudar al difunto en su paso a la otra vida es discutible. Los testimonios literarios son poco fiables y los iconográficos deben tratarse con cautela. Construir realidades etruscas a partir de representaciones de guerreros en artefactos griegos o de Oriente Próximo es peligroso. Los escritores romanos y el arte etrusco demuestran que los guerreros etruscos, armados como los hoplitas griegos, también podrían haber adoptado la formación de falange griega, una línea de guerreros avanzando como uno solo en el campo de batalla con las lanzas en ristre y protegiéndose unos a otros como una sólida barrera de escudos de bronce. La guerra hoplítica era breve y brutal, con enfrentamientos entre los dos bandos, pero tenía la desventaja de que a menudo se resolvía en un solo encuentro. Sin embargo, es posible que tácticas como la falange solo se utilizaran al principio de la historia etrusca, cuando las batallas se libraban entre ciudades rivales para dirimir disputas en una batalla a balón parado. El hecho de que la mayoría de los cascos etruscos sean del tipo de cazoleta de bronce más sencillo sugiere que la guerra era más dinámica y que una mayor visibilidad y movilidad requerían ese tipo de casco. La mayor protección, pero la visibilidad más restringida del casco corintio se adapta mejor a los enfrentamientos de falange, que son más estáticos, pero son minoritarios en lo que respecta a los hallazgos arqueológicos. Del mismo modo, los escudos suelen ser más pequeños en el siglo V a.C. que en el siglo VI. A la hora de hablar de fortificaciones y de la guerra de asedio, se sabe que muchas ciudades etruscas estaban protegidas por grandes murallas, aunque no siempre rodeaban completamente la ciudad, la protegían de los ataques en sus puntos más débiles. Las zonas que no estaban amuralladas solían estar protegidas por un precipicio natural o por terrazas y fosos artificiales. Se conservan restos de murallas en Cerveteri, Tarquinia, Veii, Bulki y otras ciudades. La mayoría datan del siglo V a.C. y están construidas con ladrillos de barro sobre zócalos de piedra o con bloques de toba. Muchas incluyen puertas bien construidas con sus propias torres. Estas fortificaciones se diseñaron para ofrecer a la comunidad, tanto a los habitantes de la ciudad como a los del campo, un punto de refugio temporal en caso de ataque. Sin embargo, que las murallas podían resistir un ataque prolongado queda demostrado por el asedio romano de Veii, que se dice que duró 10 años, entre el 406 y el 396 a.C. Si la historia de guerra terrestre de los etruscos era bastante irregular, sus hazañas navales están totalmente ausentes en los registros históricos. Gracias a la abundancia de madera, los etruscos pudieron construir grandes veleros que con la fuerza de los remos en la batalla podían embestir a las naves enemigas y ser abordadas por sus soldados de infantería si era necesario. La importancia del comercio marítimo para la economía etrusca queda atestiguada por la representación de barcos en el arte, la presencia de maquetas de barcos en las tumbas y la prodigiosa cantidad de mercancías extranjeras que llegaban a Etruria también nos lo muestra. Los escritores griegos y romanos atestiguan que los etruscos eran hábiles marineros y navegantes, aunque solo sea por el cumplido un tanto solapado de referirse continuamente a ellos colectivamente como piratas tirrenos. Tal era su dominio de las aguas frente a la costa de Italia occidental, que se trataba más bien de operaciones comerciales legítimas que los griegos y los romanos habrían apreciado mucho. La legendaria destreza de los marineros etruscos queda ilustrada en el mito griego según el cual incluso el dios
Dionisio fue capturado por ellos y solo consiguió escapar transformando a los marineros en delfines. Los escritores griegos mencionan que los etruscos llegaron a ocupar partes de Sicilia, Cerdeña, Córcega, Samos y el sur de Francia y España, rivalizando incluso con el gran poder naval de Cartago en el Mediterráneo. Sin embargo, los buenos tiempos en el mar llegarían a su fin con el ascenso de Siracusa y su derrota en la batalla de Cumas en el 474 a.C. Los ejércitos etruscos, formados por soldados a tiempo parcial, probablemente reclutados en función de su parentesco o pertenencia a un clan, no serían rivales para el ejército romano, más profesional y dinámico tácticamente, que disponía de mayores recursos humanos y materiales, por lo que en el año 281 a.C. las victorias romanas contra ciudades como Tarquinia, Orvieto y Bulki hicieron que la mayor parte de Etruria cayera finalmente bajo control romano y comenzase el proceso de paulatina anexión cultural de esta civilización, que pasaría a formar parte de Roma. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y eso, no olvides dejar tu like y suscribirte y nada, nos vemos en la próxima.